Veamos ahora el protocolo FTP. Este protocolo, el File Transfer Protocol, como su propio nombre indica, es un protocolo para la transferencia de ficheros desde una máquina a otra. Bien, desde nuestro ordenador, por ejemplo, podemos subir ficheros a un servidor FTP, o bien podemos bajar ficheros, descargarnos ficheros de este servidor que están almacenados en el mismo a nuestra máquina. Por lo tanto, sigue un modelo cliente-servidor. Este fue uno de los primeros protocolos que se utilizó en Internet y ya desde el año 71 comenzó a utilizarse, pero no fue hasta el año 85 que no se plasmó este protocolo en una RFC, en la 959. Aunque es un protocolo que cada vez se usa menos, sí que se sigue empleando para subir ficheros de forma masiva, por ejemplo para actualizaciones en servidores o para subir ficheros a un servidor web, pero se hace de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados y por eso contamos este protocolo. Se hace con conexiones separadas para los datos de control y los datos propiamente dichos. El cliente FTP, que es quien establece la conexión, va a establecer esa conexión primero con un puerto, el puerto 21 de la máquina servidor, que va a estar escuchando el servidor FTP siempre en el puerto 21, y va a establecer esa conexión TCP de control. Se debe proporcionar un usuario y una contraseña para establecer esa conexión, aunque muchos servidores FTP admiten el acceso anónimo. El cliente entonces se pone a navegar por los directorios, las carpetas de ese servidor en el cual están almacenados los ficheros, y cuando ve algún fichero que le interesa, puede solicitar la transferencia de ficheros, o bien para descargarlos o bien para subir ficheros en esa carpeta en la que se encuentra. Cuando quiere o bien subir o bien descargar ficheros, debe establecer una segunda conexión TCP, esta vez para los datos. Esa conexión TCP puede ser, por ejemplo, en el puerto 20 o en otro puerto, como veremos posteriormente, y por esa conexión es por la que van a transmitirse los ficheros, o bien subirlos al servidor o bien descargárselos del mismo. Si queremos transferir otro fichero, establecemos una nueva conexión de datos. Esto se denomina que las conexiones de control están fuera de banda, out of band. Este protocolo FTP tiene, por lo tanto, las conexiones de control fuera de la banda por la que se envían los datos. Estos servidores FTP, como vemos, mantienen el estado del directorio en el que se encuentra actualmente, de la autenticación, etc. No es como en HTTP, que no manteníamos el estado. Veamos, por tanto, en qué se parece FTP y en qué se diferencia del protocolo que hemos visto anteriormente, que es HTTP. En lo que se parecen es que en ambos protocolos el objetivo es transferir ficheros y que ambos se ejecutan sobre el protocolo de transporte TCP. Las principales diferencias son que FTP utiliza dos conexiones distintas, como hemos visto, una de control y una para datos. En la de control se van a enviar la información, esas máquinas, la identificación, los comandos para controlar el directorio remoto, para subir o bajar ficheros, mientras que en la conexión de los datos se va a enviar el fichero de datos. En HTTP la información de cabecera, que podríamos decir que es la información de control, va por la misma conexión TCP que los datos, que el archivo. ¿Vale? El servidor FTP hemos comentado que tiene que mantener el estado, cosa que no es así en HTTP, que vimos que se utilizan, por ejemplo, cookies o variables de sesión para mantener el estado entre una sesión y otra. ¿Y cuáles son los comandos que envía el cliente al servidor y qué respuestas recibe el mismo en FTP? Pues, como veremos, son comandos en ASCII, igual que en HTTP, por lo tanto pueden ser legibles por los usuarios, no son en código binario. Y cada comando va en una línea, son 4 caracteres ASCII y tiene unos argumentos opcionales. Por ejemplo,
El comando user tiene un argumento que es el nombre de usuario y el comando pass tiene el argumento password, que es el password de ese usuario. También tenemos comandos como list, que lista todos los ficheros del directorio, o retrieve filename, que me traería el fichero con este nombre, o store filename, que sería subir este fichero al servidor. Cada uno de estos comandos tiene una respuesta por parte del servidor, que puede ser, por ejemplo, la 331, que es el username OK, y que se necesita el password, o el 125, que es que la conexión de datos ya está abierta y que se puede empezar a transferir los datos, etc. Vamos a ver ahora en más detalle cómo se realiza esta comunicación entre cliente y servidor en FTP. FTP admite dos modos de conexión desde el cliente al servidor. El primero de ellos es el FTP activo. En este modo, también denominado estándar o modo port, se llama así porque el cliente envía un comando port desde su puerto de control, que es un puerto por encima del 1024, puerto cualquiera, por ejemplo el 1035, y ese comando control lo envía ese comando port lo envía al puerto de control del servidor, que siempre está escuchando en el puerto 21. Este servidor responde enviando un comando de acknowledgement, de respuesta, de que se ha dado por enterado, y puede enviarle datos desde su puerto de datos, que será el puerto 20. Pero no sabe a qué puerto enviarle esos datos al cliente. Ese puerto lo establece de forma aleatoria y se le comunica en ese comando port que envía al cliente para iniciar la comunicación, y le indica el puerto en el que va a estar escuchando o va a enviar los datos el cliente. Será un puerto aleatorio por encima del 1024, en este caso por ejemplo el 1036. Por lo tanto ya se conocen los puertos, el de datos del servidor, que va a ser siempre el 20, y el de datos del cliente, que va a ser ese puerto aleatorio que le comunica en el comando port, y ahí ya pueden iniciar la comunicación de datos. El problema que tiene este modo, el activo, es un problema de seguridad, dado que vamos a abrir un puerto aleatorio, que va a ser el puerto de datos en el cliente, que va a poder aceptar comunicaciones con el exterior. Y como no conocemos ese puerto de antemano, pues puede surgir problemas de seguridad. Por ello surgió el FTP en modo pasivo. En el modo pasivo, lo que le envía en lugar de un comando port es un comando passv del cliente al servidor, desde el puerto de control, el que sea, un puerto por encima del 1024. Cuando está en modo pasivo, el servidor responde indicándole al cliente en qué puerto va a establecer el puerto de datos ese servidor. Será un puerto por encima del 1023, en este caso por ejemplo el 2040, y el puerto de datos 20 no se va a utilizar. Entonces el cliente ya sabe por esta respuesta en qué puerto va a estar escuchando el servidor y abre la conexión justo no en un puerto aleatorio, sino en el puerto inmediatamente superior al puerto de control. Es decir, si el puerto de control estaba en el 1035, en este caso el puerto de datos sería el 1036. Y entonces inicia la conexión con el puerto de datos que le ha comunicado el servidor. Veamos ahora los protocolos que se emplean en una de las aplicaciones de red más extendidas, como es la de correo electrónico. En el correo electrónico tenemos varios elementos fundamentales, como son el cliente de correo, o también denominado a veces agente de usuario, los servidores de correo y un protocolo que es el protocolo principal del correo electrónico, que es el SMTP. Los clientes de correo lo que hacen es componer, editar los mensajes y los va a leer y enviar al servidor de correo. Por lo tanto, si queremos enviar
un mensaje se lo enviamos al servidor de correo, que lo meterá en su cola de mensajes salientes, y si queremos leer un mensaje de mi cuenta de correo, accederé a mi buzón que estará en ese servidor de correo. Estos clientes de correo son los clientes, por ejemplo, el Apple Mail, el Thunderbird de Mozilla, o el Outlook de Microsoft, o Evolution o Elm de Linux y Unix. Los servidores de correo electrónico tendrán, por tanto, esos buzones con los mensajes que han llegado para un usuario y esa cola de mensajes salientes para enviarse a otro servidor de correo. Cómo se envían mensajes entre servidores de correo se hace mediante el protocolo SMTP. Este protocolo va a utilizar TCP para enviar estos correos electrónicos y tendrá un lado cliente, que será el que envíe el mensaje, y un lado servidor, que será el que reciba el mensaje. Un ejemplo de cómo se envía un correo electrónico lo podemos ver en esta diapositiva, en la cual Alicia utiliza su agente de correo, pues por ejemplo un Thunderbird de Mozilla, para escribir el correo y enviárselo a su servidor de correo. Este correo se almacenará en la cola de mensajes salientes y este servidor, utilizando el SMTP, desde el lado cliente enviará al lado servidor de este otro servidor de correo este mensaje. Este es el servidor de correo de Bob y se meterá en el buzón correspondiente a Bob. Bob, cuando quiera, puede acceder mediante su agente de correo electrónico a su buzón y recoger ese mensaje. El protocolo SMTP es un protocolo que fue concebido hace más de 30 años. Está recogido en la RFC 5321 y, dado que es tan antiguo, tiene unas restricciones tanto para el cuerpo como la cabecera muy serias. La codificación que admite es un código ASCII de 7 bits y esto nos limita, y los datos binarios tenemos que pasarlo a código ASCII antes de enviarse por SMTP. Por lo tanto, si queremos mandar una imagen, un fichero, etcétera, tenemos que pasarlo a código ASCII. Y luego tenemos que volver a pasarlo, a decodificarlo al código original. HTTP no tiene esta restricción para codificar en ASCII los objetos no textuales que se envían, pero SMTP sí. SMTP utiliza TCP para transferencia fiable de estos correos desde el cliente al servidor y utiliza el puerto 25. Esta transferencia es directa, es decir, desde un servidor que emite a un receptor. Y esta transferencia se hace en 3 fases. Primero, el cliente especifica el correo electrónico del emisor y el destinatario. Una vez se reconoce, el servidor envía el mensaje y, por último, el cliente repite este proceso hasta que envíe todos los mensajes. Si ya los ha enviado todos, pues cierra la conexión. Los comandos y las respuestas en SMTP son, al igual que hemos visto en HTTP y en FTP, son en código ASCII. Los comandos y las respuestas se envía un código de estado y una frase que explica ese código de estado. Aquí podéis ver un ejemplo de comunicación SMTP, en la cual el servidor le envía un código de estado y una frase que explica ese código de estado. El cliente le dice: hola, yo soy este servidor de correo, y el servidor le contesta con 250: hola, encantado de conocerte. El cliente le dice que tiene un mail de esta dirección. El servidor le dice que el emisor es el correcto. Le dice a quién va dirigido ese correo electrónico. El servidor replica igual con el 250 y le envía los datos. Le envía el correo y tiene que acabar todo el correo, el cliente, con un punto. Después el servidor le dice que se ha aceptado el mensaje para ser enviado y el cliente finaliza la sesión. Así se enviaría un correo electrónico con SMTP.